Buenas tardes. Vamos a seguir con el ciclo Diálogo Cercano 2021. Está apoyado tecnológicamente y en la difusión por UNEQ TV y Claxo TV. Estamos transitando la segunda temporada y vamos a realizar la entrevista número 22. Hoy es un 19 de octubre del 2021, son las 15 horas en la Argentina, y el tema de la entrevista de hoy es ensambles entre el ingreso ciudadano universal y el desarrollo económico social. Lindo tema, ¿no? Para eso vamos a entrevistar a con disculpas lo voy a decir, un súper especialista en el tema, se llama Flavio Gaitán. Hola Flavio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con vos, a distancia. Pero... No, es un honor y además un placer que hayas aceptado la entrevista. Flavio es doctor en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro. Actualmente es profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, ubicada en Foz de Iguazú, Panamá, Brasil. O sea que estamos desde Buenos Aires entrevistando a alguien que está en Brasil. En este momento es investigador del Instituto Nacional de Ciencias y Tecnología en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo. Vamos directamente a la pregunta y después te sigo presentando, Flavio. Flavio, la primera pregunta. ¿Hay vinculaciones entre la propuesta del ingreso ciudadano universal y el desarrollo económico social? En el caso que existan esas relaciones, ¿cuáles son? Hay un artículo clásico de Franco, que fue director de Desarrollo Social de la CEPAL, que empieza diciendo precisamente que cada modelo de desarrollo contiene implícita una concepción de política social, ¿verdad? Y si uno entiende modelo de desarrollo como la adaptación en el plano concreto de un país, en un momento, a las tendencias, ¿no?, regulares del modo de acumulación, hay claramente vinculaciones entre producción y distribución. Un modelo de desarrollo implica una forma de producción, una forma de organización del trabajo y también una forma de contratación, de salario y de políticas sociales, ¿verdad? Si uno ve el modelo de desarrollo o el régimen de acumulación fordista, los modelos de desarrollo que existieron posibilitaron ese famoso acuerdo o compromiso capital-trabajo, en el que había pleno empleo, consumo de masas, aumentos reales de los salarios. Pero a partir de los años 70, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Se desplaza la seguridad en el empleo por la flexibilidad en el empleo. Y los trabajadores pasan a ser claramente la variable de ajuste de la búsqueda de los capitalistas por recuperar tasa de ganancia, ¿verdad? Hay una frase de Lester Turoff que me quedó grabada desde que la leí, que dice: el neoliberalismo le declaró la guerra a la clase trabajadora y la ganó. Es un poco la idea de Warren Buffett, ¿no? Hay una guerra de clases, la mía va ganando. Y va ganando precisamente porque las ganancias de productividad ya no son tan equilibradas, sino que se apropian mucho más por los capitalistas que por los trabajadores. Se reemplaza empleo formal por empleo precario. Se avanza en la flexibilización y está ahí el desempleo como la gran variable de ajuste, como el disciplinador de las expectativas de los trabajadores y trabajadoras. Frente a eso, el ingreso ciudadano es una respuesta. El ingreso ciudadano como una transferencia monetaria, universal, periódica, por supuesto, e incondicional, no sujeta a ningún tipo de comprobación de medios materiales, es una respuesta frente al fin del trabajo. Porque incluso si nosotros pudiéramos revertir esas tendencias del capitalismo financiero especulativo, hay un segundo elemento del capitalismo que impacta en los modelos de desarrollo que tiene que ver con la destrucción creativa, ¿verdad? Vos sos economista, Carlos, vas a saber mucho más que yo de esto, pero la tendencia, ¿no?, de destruir tecnología, eso, reemplazarla por otra, y eso tiene impacto en la creación de empleo. Esta idea famosa de Rifkin del fin del trabajo, y a partir
años 2000 o un poco más para acá, no hay ningún organismo internacional que se precie que no haya hecho estudios sobre el fin del empleo, ¿no? Digamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, el BID. Y ahí claramente hay una presión sobre la demanda de trabajo por parte de las empresas. Los trabajadores formales son cada vez más reemplazados por maquinarias. Y cuando uno ve las innovaciones disruptivas de la etapa actual del capitalismo, nanotecnología, biotecnología, secuencia genética, industria 4.0, digamos, hay una amenaza latente cada vez más fuerte, ¿no? Reemplazar trabajadores por máquinas. Y los trabajadores son prescindentes. Entonces, eso ciudadano puede ser una respuesta, pero no solamente para decir, bueno, a los perdedores le damos una renta, sino para reorganizar la manera en que distribuimos lo que se genera socialmente, ¿no? Un ingreso ciudadano que tiene que estar asociado, por supuesto, a una reforma impositiva progresiva, ¿sí? Pablo Llanes un poco en chiste dice, ¿por qué lo van a recibir los ricos? Bueno, porque lo van a pagar. Entonces, me parece que hay esas vinculaciones. Por supuesto hay otras, pero básicamente el futuro del empleo y la necesidad de repensar el sistema de protección, ¿verdad? Flavio. Flavio es editor de la revista Desenvolvimiento en Debate y es también miembro del Consejo Deliberativo. Por cierto, lean la revista. También es miembro del Consejo Deliberativo del Centro Internacional Celso Furtado, del Grupo de Trabajo Pobreza y Políticas Sociales de Claxo, de la Red Latinoamericana de Renta Básica y de la Red Argentina de Ingresos Ciudadanos. Flavio, en el contexto de la pandemia COVID-19 en Argentina, ¿qué función puede tener la propuesta de ingreso ciudadano universal? Argentina, y no voy a decir nada nuevo para quienes conocemos, para vos, Carlos, por ejemplo, tiene una situación muy particular, muy difícil, en primer lugar por los legados. Digamos, la coalición liderada por el presidente Macri y por su alianza Cambiemos tuvo un impacto muy negativo en términos de la creación de empleo y también en términos de endeudamiento público. De hecho, 3 de los 4 años de esa experiencia de gobierno fueron de caída del producto. Cuando comienza esta coalición, empieza la crisis de la pandemia y la necesaria... el necesario cierre de actividades económicas. Eso lo que genera es que haya una tasa de pobreza monetaria muy alta, ¿no? Los indicadores del segundo semestre del año pasado daban 42%, los de este año que se publicaron hace muy poquito daban una leve mejora, pero muy, muy baja, y la pobreza monetaria es 40,6% de las personas. Eso es un indicador muy alto. Cuando uno piensa en la post-pandemia, yo lo que observo son gramáticas de recuperar la Argentina productiva. Y nadie puede estar en contra de eso, de recuperar el empleo. El problema es ignorar las limitaciones estructurales para generar empleo. Y otro problema asociado con esto es no distinguir empleo de trabajo. Trabajo es cualquier actividad que hacen las personas para un fin. Empleo es trabajo remunerado. Las personas trabajan, y mucho. Frente al imaginario de que las personas reciben un plan, una transferencia y se quedan en su casa, hay un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que es el que dirige Lozano, y el estudio está coordinado por Ana Rameri. Ellos usan datos, microdatos de la EPH, de la Encuesta Permanente de Hogares, y muestran que 9 de cada 10 personas dependen de, total o parcialmente, ¿no?, de una actividad remunerada. Y en el caso de las personas en situación de pobreza, que reciben transferencias, la proporción de quienes trabajan es mayor. Es decir, no es que las personas trabajan más de lo que las personas creen que trabajan. Trabajan más que la clase media, por ejemplo. El problema es los ingresos. Entonces, a mí me parece que lo peor que puede pasar es volver a la normalidad pre-pandemia. Lo que tenemos que hacer es apostar a un nuevo modelo de desarrollo, recuperando, por supuesto, toda esa energía productiva, pero también remunerando otras formas, como por ejemplo trabajo no remunerado, economía popular y solidaria. Parece que el ingreso ciudadano puede cumplir un papel contracíclico muy fuerte. De hecho, cuando uno ve en la Argentina, el consumo privado representa más o menos 70% del Producto Interno.
lo que quiere decir que si uno aumenta los ingresos de los sectores populares, tiene un impacto directo en el producto, pero bueno, el producto es una alquimia de números, sobre todo en la producción y en la contratación de personas, en la generación de renta. Yo te veo bien, Perdón, desapareció. Te escucho bien también. Perdón. Entonces, me parece que el ingreso ciudadano, como otras herramientas, Laura Garcés, la investigadora de la Universidad de San Juan, siempre dice, no se le puede pedir todo el ingreso ciudadano, y tiene razón, hay otras políticas que plantear en la Argentina. Por ejemplo, el reparto de horas de trabajo. En la Argentina, las horas de trabajo legales son 48. Son muy altas, tenemos casi la misma cantidad de horas de trabajo que hace un siglo atrás. Se puede avanzar en eso. También podemos pensar en ensamblar un nuevo régimen de bienestar con economía de cuidados, economía de servicios sociales. Sí, hay otras herramientas complementarias al ingreso ciudadano, pero sin lugar a dudas, si uno garantiza ingresos, no solamente mejora los ingresos de los sectores trabajadores, no solamente aumenta la capacidad de negociación de esos sectores en la economía privada, sino que tiene impacto sobre la economía en su conjunto. Flavio, ¿cómo ves en el futuro los escenarios de la Argentina y la propuesta de ingreso ciudadano universal y el desarrollo económico social, que viene a ser tu tema? A mí las preguntas sobre escenarios futuros me parecen muy interesantes, muy instigantes. Tenemos en las ciencias sociales la pretensión de que podemos encontrar leyes, regularidades, y entonces uno anticipa escenarios, ¿no? Un poco la idea de Marx de que la historia se repite. Pero al mismo tiempo, los escenarios son impredecibles. Entonces, a riesgo de cometer un gran error, y por ahí de acá a 2 o 3 años veo este video y digo, ¿qué dije? Voy a ensayar una respuesta. Yo creo que la adopción de un ingreso ciudadano o de una política de universalización de ingresos va a depender de una coalición sociopolítica, no una coalición partidaria, no un acuerdo entre partidos, sino una articulación de actores predominantes y también actores de la sociedad que plantean espacios por la lucha por el sentido común, digamos, por dónde pasan las respuestas. Argentina, para construir una coalición que impulse el ingreso ciudadano, creo yo, tiene un problema, quizá pero 2 grandes ventajas. Voy a empezar por las ventajas, siempre es mejor empezar por lo positivo. La primera es que nosotros tenemos en la Argentina una fuerte tradición, o en el imaginario social, un peso muy importante de la idea del derecho a tener derechos. Acá por una construcción histórica de luchas, ¿verdad? Sindicatos, movimientos sociales, movimientos nacional populares en el siglo XX, se fue conformando esta idea de ciudadanía social, de que las personas tenemos derecho al bienestar. Eso me parece un gran activo, que no pasa en todas las sociedades latinoamericanas o del mundo. Relacionada con esta ventaja, yo veo una segunda ventaja para pensar la universalidad, que es que nosotros tenemos, en materia de transferencias monetarias, y sin distinguir, voy a llamar transferencias, a los adultos mayores y a los niños, niñas y adolescentes, prácticamente universal. Es superior al 90%. Por supuesto, uno puede esbozar críticas al carácter segmentado, se divide entre formal e informal, hay regímenes de excepción, privilegios, eso podemos criticar. Pero lo cierto es que tenemos una cobertura casi universal. Me parece que se trata de trasladar al universo de las personas en edad de trabajar, 18 a 60, 65, universalización de ingresos. Hay un obstáculo que veo para avanzar, pero que no me parece en ningún modo irresoluble, que es el fuerte peso del trabajismo. En la Argentina es muy fuerte la idea de asociar ingresos a trabajos, como que la única manera válida de obtener ingresos es el trabajo remunerado, ¿sí? Y ahí coinciden casi todos los actores, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, con diferentes gramáticas, con diferentes justificaciones. Me parece que se trata
no de negar la importancia del trabajo, sino de separar trabajo de trabajo remunerado. Las personas trabajan, las personas hacen muchas cosas, contribuyen de diferentes maneras a la sociedad, y se trata de avanzar en un nuevo esquema de protección que ponga el eje en la garantía de derechos, uno de los cuales es la renta básica o el ingreso ciudadano. Nancy Fraser suele distinguir entre medidas, ¿no?, transformadoras y reparadoras. Y las medidas reparadoras llegan después, son ex post. Las medidas transformadoras son ex ante y generan cambios estructurales. Creo que es apostar a un ingreso ciudadano o a alguna forma de universalización de ingresos es una necesidad para pensar el futuro de la Argentina y de todos los países de la región. Flavio, muchísimas gracias por haber aceptado las entrevistas. Muy proporcionado al tiempo que te dimos, yo sé que podrías hablar mucho más. Y una pregunta un poco personal. ¿Cómo pasaste, difícil? Puede ser muy corta, ¿no? La respuesta. ¿Cómo pasaste la pandemia allá en el sur de Brasil? Bueno, yo creo en términos personales, los que vivimos fuera estamos en el exilio, aunque exilio un poco voluntario, sufrimos el desarraigo antes de la pandemia. Entonces yo estaba acostumbrado a que la relación con los afectos, familia, amigos, sea mediada por la tecnología. Ese elemento no me impactó tanto. Sí, por supuesto, el encierro, pero creo que lo peor fue el impacto social de la pandemia. En Argentina se vio, aunque yo lo vi a la distancia, y en Brasil también, ¿no? Digamos, hay un claro deterioro de los indicadores sociales. Me parece que ese es el gran desafío para pensar la pospandemia. No volver a la normalidad, sino a otra normalidad. Una normalidad que sea con bases de solidaridad, de integración. Bueno, Flavio, si el año que viene seguimos con las entrevistas, te comprometo a que hables de Brasil también. Bueno, muchas gracias por todo y volvemos, Flavio, y ojalá nos veamos pronto en alguna reunión presencial, Buenos Aires o en algún lado. Muchas gracias por haber aceptado, muy interesante, muy, muy claras tus respuestas, aprendimos. Gracias, Flavio. Muchas gracias. Y volvemos a agradecer al apoyo tecnológico y de difusión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV y de la Universidad Nacional de Quilmes TV. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.